Hey, ¿qué onda, morfos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su episodio número 15. Y este es especial porque nos acompaña justamente un invitado desde una galaxia muy, muy lejana. Así es, tenemos a Isaí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, amigos. ¿Y ustedes? Dice, Muchas hola. gracias. Muy Muy bien, bien, muy muy bien. contentos de tener a un verdadero experto en el tema del día de hoy, porque, pues porque es un Lo universo muy, ocupábamos. muy amplio, entonces necesitábamos apoyo especial. Entonces, bienvenido, querido Isa, y bienvenidos todos, todas, a su podcast. ¿Eh? ¿Qué dijeron? ¿Otra vez se van a tardar 3 semanas en grabar? No, Y, Se logró. mentira. y cabe recalcar que Isa es nuestro famoso Inge, Así es. ¿no? Al que le echamos la culpa cada que algo falla, bueno, pues es su culpa. Y al Entonces, famosísimo que hablábamos de los primeros episodios que iba a producir algo de audio. Bueno, no pasó, pero no ha siempre, producido nada, pero siempre tras bambalinas, pasando los cables que sean necesarios para Ah, su eso sí. producción. va a Siempre, siempre producir apoyando. contenido el día de hoy. Por fin. En este Un poco tan nervioso, Buenísimo. esperado pero episodio, Sí, la verdad es que se postergó un poquito. Creo que desde la temporada pasada lo veníamos ahí como pensando, ideando, porque sabemos, ¿no? El gran impacto que tiene Star Wars en la cultura pop. Es un tema que nos gusta mucho, pero justamente necesitábamos a alguien que nos guiara y por eso la invitación a buen Isa que se pusiera en contacto con nosotros. Y pues bueno, vámonos. ¿Les parece si arrancamos en esta parte uno con lo que es este episodio uno, episodio 2 y episodio 3, Exacto, ¿no? sí. Vamos a empezar, digamos, en orden cronológico de las películas, porque, insisto, sé que es un universo amplísimo, pero bueno, estamos hablando de películas. Entonces, bueno, si hay algún despistado o despistada, pues no son las primeras películas que salieron, son, digamos, las intermedias, pero bueno, Sí. a don George Lucas le dio por empezar por el episodio 4. Pero no va a ser nuestro caso, vamos a ir con el episodio 1, que no sé qué tan buena experiencia va a ser Que sería para eso, alguien que no ha visto nada, así empezar en orden, del 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé, es ¿será que bueno? justo esto, Isa, no sé, según yo lo de episodios nace justamente en la invención de estas precuelas, ¿no? Porque en los ochentas no se conocía tal cual que era el a New 4, 5 y Hope, 6. a Ujú. New Hope que fuera episodio 4. No sé, no, esto viene a raíz de Del éxito. de la llegada de estas precuelas, ¿no? Es cuando justamente se inventa esa parte de dividirlo por episodios George Lucas, ¿no? Tengo entendido. Sí, justo. Y como primero hizo en la trilogía inicial 3 episodios, literalmente por eso dijo episodio 1, 2, 3. Sí, a ¿Por partir qué no, de... viejo? Sí, ¿por qué no? A partir de que empezó a escribirlo en el Sí, 98. ¿no? Ok. Como paréntesis, que Barbs y yo hablamos mucho del documental de Toys That Made Us. Tiene su capítulo de Star Wars y van a ver lo redituables que son todos los juguetes, figuras y mercancía en general de esta franquicia. Entonces, bueno, que, ahí van a tener datos también muy que al interesantes final creo por si quieren echarle ojo. que emerge con una generación, ¿no? Que creo que ese es el impacto. O sea, mucho se compara con los que somos amantes del mundo de Harry Potter y que justo dicen, bueno, pero una generación antes tuvieron este crecimiento a partir de Star Wars y un gran impacto, como dices Mike, a nivel de mercadotecnia. Pero, regresando a los episodios que vamos a platicar en esta ocasión, yo viví la experiencia de no crecer con Star Wars, como que no entendiendo el hype, y apenas en la pandemia, justo que nos aventamos maratón de todo lo posible, pues se tuvo que vivir el maratón de Star Wars y yo viví la experiencia de ver episodio 1, 2, 3, seguido de 4, 5, 6 y ya lo platicaremos llegado a su momento, pero para mí sí fue una experiencia a nivel de cinematografía y de efectos especiales muy distinta, ¿no? O sea, justo fue como... Y de repente eran Sí, como claro.
era mucho el hype de decir, pero mira esta escena, pero mira este personaje, es que aquí explican lo que vas a ver después. Y entonces para mí era, bueno, pero por ahora solo hay mucho amor en esta película, ¿no? Entonces, yo viví esa experiencia y pues lo vamos a vivir de esa manera con ustedes. Sí, no, o sea, creo que es algo muy común, o sea, a pesar de que creo es una de las sagas, justamente lo que hablaba en un principio, más importantes, más populares, también es una de las sagas que también gran porcentaje, es una saga que casi hay mucha gente que no la ha visto, que no se ha dado la oportunidad Sí. de revisar. Y eso también lo tenemos porque por ahí estuvimos subiendo como una encuestita en Instagram y parte de las respuestas que nos daban nuestros escuchas es que muchos no la han visto en gran medida, otros no les gusta nada, ¿no? Y Ujú. pero parte mucho de ello, ¿no? O sea, sí, Sí, que luego dicen, soy parte de ese 1% que no le gusta. Yo creo que es bastante más. O Ya sea, sé. sí es algo que no todo el mundo le entra. Yo confieso, yo mi primera película de Star Wars la vi hasta los 25. Yo también duré mucho tiempo ok. sin ver nada, ¿Tú ¿sabes? empezaste Pero con A New yo Hope empecé como o salieron, ¿no? Digamos, ajá, sí, 4, En 5, orden. 6, 1, 2, Ah, 3. ok. Ya con como la... con ese entendido. Pero sí, lo que es de reconocerse es que es tan fuerte a nivel popular que sin haberla visto todo el mundo podría nombrar a Darth Vader, por ejemplo. ¿Quién es este personaje? O sea, ese es el impacto real que tiene más allá De de acuerdo. quien sí ha visto todas las películas o quien ha visto algunas o quien como nuestro invitado ha visto, bueno, hasta el- los episodios perdidos de las caricaturas más Ah, sí. extrañas del universo. Entonces, sí, es bastante amplio y su base de fans debe ser de las más sólidas y no sé, como de esos fandoms. Cuidado con ofender a ese fandom. Pero pues sí, Híjole. yo Sí. creo que no todo el mundo le ha entrado porque pues a veces como que las expectativas son tantas y dices, pues, qué le veo de interesante? Más quizá pensando en las primeras películas, que pues a lo mejor en términos de efectos, pues no son tan, vaya, no han envejecido muy bien en el sentido de lo que podemos ver hoy en día, pero pues bueno, al final es icónico y sí en su momento creo que fue un paso arriesgado en esos temas. Sí, Oigan, pero totalmente. si todos, todo el público dijo que no le interesaba, ¿qué hacemos aquí? No, muchas gracias, yo me voy. Ah, No, bueno, no todos dijeron eso, no todos dijeron eso. También siempre hay gente en las sombras. Justamente alguien por ahí comentaba, que creo que es lo que más rescato, así como adelantando un poquito, mi trilogía favorita es la primera, la de los episodios 4 a 6, pero en esta trilogía está, creo, mi película favorita. Ok. Entonces, sí, es una cosa rara. De las 9. Exacto, sí, de las 9 totalmente. Ok. Y por ahí decían que justamente lo que aportó esta trilogía, esta nueva trilogía, digamos, fue que ya el mundo parecía mucho más amplio de lo que pudimos ver en la primera trilogía. Evidentemente por temas de presupuesto, porque todo era con efectos prácticos realmente, pero al paso del tiempo sí se siente como un universo mucho más grande, con un montón de personajes. Creo que es una saga además muy política. Creo que la política está súper, 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 súper presente en esta saga. Totalmente. A diferencia de la anterior, ¿no? Que es como una aventura un poco más, no sé si llamar clásica en ese sentido, Y pero sin mucha, tanto. y mucha filosofía también. Sí, sí, claro, En sí, esta. ahí el ah, sí. paralelismo con Jesucristo sí, Dogmático, o sí, sea, claro. Ujú. es Sí, más que el evidente. dogma todo lo que da. Ujú. Que Sí, creo que si algo hace George Lucas y lo reconoce, y creo que no tiene empacho como en negarlo, es tomar un montón de referentes súper conocidos y ponerlos en este universo, ¿no? O sea, que no es una ofensa, porque yo creo que él sería el primero en admitirlo, pero pues bueno. Además entiendo que aquí él es el director de esta trilogía de la que vamos a hablar completamente. Entonces,
no sé si sería correcto llamar la trilogía en la que él estuvo más metido, en términos de lo que se iba a ver, pero bueno, ahí está su mano, sin duda. Que en esto que mencionas, como a nivel de referencias, justo tenemos la primera, que es Dune, ¿no? La historia central de Dune justo es Ujú. eh, una, una profecía de un ser increíble, ¿no? Que justo como mencionan, pues también muy de torno, de giro religioso, ¿no? Una profecía, un ser súper especial, ¿no? Que aquí, no sé, Isa, si nos puedes explicar cómo es que explican, porque para mí la experiencia de estas precuelas fue, ok, fue rellenar espacios a nivel de contenido. O sea, qué tan importante o qué tan relevante es el personaje de Anakin en que lo hace que se necesites una precuela para conocer su historia. Porque no solamente es el villano, sino que era el elegido. Pero el elegido de dónde, ¿no? Justo, Isa, ¿nos puedes explicar? ¿Elegido de Sí. dónde o por qué, no? Híjole, ok. Bueno, empezando por justo como dices, ¿no? O sea, ¿quién era Darth Vader? Creo que fue lo que quiso transmitir George Lucas en esta trilogía, ¿no? Porque, como decían al inicio, ¿no? O sea, Darth Vader es el personaje, ¿no? Representante, el ícono de Star Wars, ¿no? Que nació en la trilogía original. Entonces, bueno, él dijo, hay que contar su historia, ¿no? ¿Por qué? Ahora sí, ¿por qué fue el elegido? Bueno, eh, híjole, pues sí, toda esta trilogía habla de él, de cómo es que, pues nació como el, como el espíritu del Espíritu Santo, ¿no? O sea, en este tema Ujú. como de religión, ¿no? Pero Exacto. al final, cuando le preguntaron a él, bueno, o sea, sí tiene similitudes con Jesús, ¿no? En la religión. Pero bueno, ¿cuál es tu, o sea, cómo tú lo creaste, ¿no? ¿Cómo lo trajiste a la vida? ¿Cómo lo pensaste tú? Ah, bueno, y él toma muchos referentes históricos, como lo decías, Mike, o sea, referentes de la historia, o sea, no se va más allá del Imperio Romano, del Tercer Reich, ¿no? O sea, cosas que ya pasaron y lo trae a su mundo, ¿no? Entonces, bueno, él dijo, de donde yo me inspiré fue en las historias mitológicas de héroes, no sé, por ejemplo, Hércules, ¿no? O sea, personas que nacieron de cierto modo un tanto Místico. con un propósito, ajá, con un enfoque místico, pero para un propósito especial, ¿no? O sea, no es hijo de alguien, ¿no? O sea, es hijo de la fuerza, de todo este Ujú. concepto poderoso. Sí, o sea, sí, creo que uno de los puntos bastante aplaudibles que tenía, yo ahí me estoy adelantando a la saga original, era ese misticismo, ¿no? Sobre el personaje de Darth Vader, de dónde venía esa tal profecía y cómo se manejaba dentro de ese universo. Creo que eso lo hacía muy especial. Y la única queja que yo tengo con esta trilogía de principios de los 2000 es que a mi parecer que acabaron con ese misticismo, porque al Mm, final ujú. lo reducen a un tema biológico que es justamente cuando exploran y tocan el tema de los midicloreanos, ¿no? Midichlorianos. Entonces, eso a mi Creo parecer, que ese digo, es el punto más hateado de esta trilogía, Sí, porque no sí, eres el primero que escucho y sí es como un tema sensible. Sí, como que le quita justo lo que dices, el misticismo. sí, o sea, digo, es que dentro del tema me parece bastante interesante qué es un midichloriano, o sea, sí tiene una profundidad sí. que creo que sí te quieres adentrar a qué es, pero lo que ya habíamos visto justamente en los ochentas era mucho esa parte, ¿no? De dónde nacía, qué era, y era un tema muy dogmático, ¿no? Sí, Pues, sí, como que el no saber era un poco la gracia de ese mundo, y como querer explicarlo, es como querer darle un realismo que es como de, güey, sí estamos viendo lo mismo, o sea, este es un,
hay Una como prueba de ratas sangre. que hablan, ositos Un, tiernos, un o medidor sea, de ki, ¿no? realismo no es algo que, ajá, no es algo que Sí, porque, o sea, necesitas es que al Científico. final, atacar. si estamos hablando de algo biológico, dentro de lo biológico, pues ya para ese nivel de tecnología que manejan ellos, pues bien pueden modificar el genoma y meterle más midiclorianos a cualquier persona, ¿no? O sea, si estamos hablando de algo biológico que es parte de, ¿no? Entonces, esa es la única cosa que digo, mm, Sí, como como que no que, hacía Híjole, falta, ¿no? sí. Explicarlo. es ¿Tú que, qué opinas? híjole, sí es un tema muy controversial esta parte de, sí, el tema de donde él se inspiró, ¿no? Como de la biología, ¿no? De las mitocondrias que existen en las células y esas, digo, no sé cómo se llaman, esos organismos traen cierta fuerza, ¿no? O cierta energía que nos hace movernos, etcétera, etcétera. Pues lo lleva un poquito al universo, ¿no? Pero creo que sí lo tenía que meter, o sea, en algún punto de la saga lo tenía que meter y creo que es un punto muy importante en estos 3 episodios porque de ahí se da el motivo de por qué Anakin es el elegido, ¿no? O sea, tenemos que tener una medida, ¿no? Una medida de por qué era el mero chingón, ¿no? O sea, Anakin. Entonces de ahí después en el episodio Ujú. 1 explican, bueno, es que Anakin contenía 20.000 midichlorianos, ¿no? O sea, en su sangre corría este inmenso poder, pero pues si no se explicaba o se medía, ¿no? Con algo, ¿no? Que Anakin tuviera, un niñito así, tuviera 20.000 midichlorianos y Yoda, que era el máximo exponente de los Jedi, el caballero en la mesa redonda de este consejo, de este gran consejo Jedi, tenía solamente 10.000 midichlorianos. Entonces ya te dabas una idea de que, oh, ok, y si con eso se mide Esos qué son, tanto Este es puedes más. mover. Ajá, sí, sí, con ¿Esos eso son se mide qué... datos reales o aproximados nada más? No, sí, 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 reales. Digo, ¿En qué te basas bueno, para decir esas No, cosas? digo, es que está interesante. O sea, yo lo... Sí, o sea, sí es un punto, es como una forma de explicarlo, ujú, porque, o sea, además como protagonista Anakin tiene como esta cuestión clásica de es el elegido, pero hay un algo que podría hacerlo todo lo contrario, ¿sabes? O sea, es como, poniendo en términos simples, podría ser nuestro héroe, pero hay un algo que podría hacer que sea exactamente lo contrario, ¿no? Y me choca un poco traer ah, el sí. ejemplo por todo lo que hablamos la vez pasada, pero un poco tipo Harry Potter, ¿sabes? Lo que decíamos, que es alguien que es el Sí, elegido para bien, pero que tenía rasgos que también eran como de, sí. oye, aguas, porque Que él tenía que podría en elegir un momento ser dado el ser elegido. todo lo contrario. Entonces, exactamente tiene esta connotación de héroe que pues sale también como esta pregunta un tanto existencial de ¿era su destino ser eso que hizo o pues, realmente su entorno pues, lo llevó hacia un lado o hacia otro, ¿no? Que justo es Digo, al mucho final ya de, sabemos qué pasa con él, pero sí. que es mucho, me parece que lo que pasa con ese personaje central, ¿no? Este concepto de la profecía autocumplida, ¿no? O sea, él va desarrollándose y él va desenvolviéndose y todos son los que refuerzan la idea de que hay que tenerle miedo a ese poder y él se le refuerza Ujú. la idea de la pérdida que entonces eso creo que lo voy entendiendo bastante bien y voy conectando bastante bien, pero bueno, ya Sí. llegaremos con la tercera película, ya el giro que toma el personaje de Anakin a hacerse malo son 4 horas, son 3 escenas hablando con el villano que es Palpatine y él dijo, listo, esto me bastó para mi villanía. Y después tenemos la nueva saga en la cual tenemos otras 3 películas en las que le vuelve a bastar 2 minutos para decir ya quiero ser bueno. Entonces, me parece que te desarrollan mucho una historia que cambia en un minuto, en, que de repente pierde como este contenido y se va entendiendo con esto que decía como de que se reforzaba socialmente y esta profecía autocumplida, pero pues es mucha historia y un cierre para mí. Ahí sí yo te voy a Y debatir, porque esa es la parte
que a mí en lo personal es la más interesante, hablando de la profecía de lo que es Anakin y lo que representa Anakin. Porque por ahí diversos foros y pues también coincido en mucho de ello, lo comparan mucho con el Tao, con el Yin y Yang, ¿no? O sea que justamente Anakin viene a darle equilibrio, pero eso no significa que pues, la maldad tenga que desaparecer, ¿no? Sí, exacto. Justamente, Porque tampoco los Jedi eran blancas exactamente. palomas, o sea, porque Ujú. muchas veces se entiende el Correcto. equilibrio como vamos a erradicar a los Siths. Y pues no, al final creo que eso sí es muy brillante en el sentido de que Está justamente, jala para un lado en un ujú, inicio y luego jala exacto, para el otro cuando exacto. una fuerza está siendo más poderosa que otra, que tiene mucho que ver con lo que decía Barbs, que es muy Ujú. griego, ¿no? Como de profecías, o como decía el maestro Uwei de Kung Fu Panda, citando a un grande, uno suele hallar su destino en el camino que toma para evitarlo. Entonces es un poco Y esta parte uh-huh. que para mí estas fallas de contenido, ya nos platicará Isa, pero estas fallas de contenido mucho es lo que trató de ampliar en el mundo Lucasfilm con todo el contenido de caricaturas, que de videojuegos, porque para mí, o sea, estos espacios que quedan de cómo se fue Sí, desarrollando el personaje y que no son dos escenas de Palpatine diciéndole yo aquí tengo la respuesta, hermano. O sea, hubo todo un desarrollo de personaje que justo creo que Lucasfilm dijo, yo sé que hace falta y entonces ya. aquí tienen. O sea, entiendo, ya entiendo más o menos por dónde va. Sí, o sea, es interesante el papel de Anakin, pero sí de repente parece un poco natural, como un poco rápido, un poco forzado. Quizá eso podría tener algo de razón. Estoy algo de acuerdo, porque de repente suena como muy gratuito el cambio. Entiendo que no lo es y que es mucho más profundo, pero a nivel de lo que vemos, de lo que sí vemos en pantalla, Ok. podría parecer un poco Pe- brusco, ¿sabes? Y es que Sí, justamente, pero adentrándonos es algo que vemos en todas las películas. En las 9 me parece que el guión es bastante pobre. O sea, para adentrarnos y saber todos esos aspectos adicionales, pues tenemos que tomarlos de la enciclopedia, de las series animadas, y justo ahí se va enriqueciendo toda esa información, y por eso es que la vamos hilando y acomodando para Sí. ya tener un contexto muchísimo más profundo, pero sí, o sea, viendo únicamente las películas para quien va a ser su primera vez, muy difícilmente va a poder detectar esos temas, ¿no? Sobre el aspecto dogmático, esta parte filosófica, esto del equilibrio de la fuerza, con tan poquito timing que le dan al personaje de Anakin. Pero pues yo creo que ahí es tema ahí de que al final George Lucas hizo una gran invención inspirada en muchas cosas, pero como director y guionista, la verdad es que no es, no es un Sí, erudito bueno, en o sea, eso, ¿no? no. No es la referencia en esa parte, ¿no? híjole. Ahí, digo, podría diferir un poco. Digo, yo también tenía digo, viendo las películas de pequeño, ¿no? Tenía aproximadamente, yo creo, unos 7 años cuando empecé a ver el mundo de Star Wars. No empecé con Ahora las películas, estamos... empecé con las caricaturas, ¿no? La caricatura de Cartoon Network, de la Guerra de los Clones. Y después ya empecé, o bueno, por eso me interesó todo el mundo de Star Wars, ¿no? Y después dije, bueno, en todos lados dice Lucasfilm, George Lucas, ¿quién es George Lucas, no? Y también decía, bueno, no, no es la mejor dirección, digo, los mejores guiones, ¿no? Pero en cuanto a dirección, creo que George Lucas sí cambió mucho o aportó mucho en temas de producción o en el cine. Por ejemplo, ya cuando me empecé a ver temas como que George Lucas para filmar la Guerra de los Clones, ¿no? El episodio 2
él encaprichado, o sea, sí es una persona encaprichada, no sé, voy a compararlo con Steve Jobs, ¿no? O sea, si no se hace a mi modo, no se va a hacer, ¿no? Y a mí, ya que agarré fama, ya que agarré, ya que las personas quieren mi contenido, bueno, yo también voy a exigir mis términos y condiciones, ¿no? Entonces él le dijo a Sony, Sony, yo necesito que toda mi película sea filmada con cámaras digitales, ¿no? Para que pues después en postproducción se le pueda eh, pues dar estos efectos, ¿no? De CGI. Entonces, bueno, fue la primera gran producción, o sea, gran producción que trajo al mundo del cine ese tipo de cámaras o ese extra en las cámaras, ¿no? Y ya después se convirtió en vale, ¿cómo decirlo? En algo normal, ¿no? En algo ya definido, no sé, en el cine. Digo, Mm. tampoco soy mucho de temas de producción, dirección y todo esto, pero, o sea, sí revolucionó o sí aportó, ¿no? A- al mundo del Sí, cine. sí, o sea, eso es, creo que sería absurdo negar la influencia al final porque bien que mal, pues sí, es un mundo bastante presente hoy en día en cuanto a referentes y en cuanto a diseño de personajes, que es algo que además creo esta trilogía es bastante buena, o sea, sabes, como el diseño empezando por Darth Maul, Uf, por el Conde Dooku, por uf. Grievous, o sea, me parecen como diseños, o sea, hablando meramente de lo visual, más allá de la tridimensionalidad de los personajes, me parecen brutales ahí sí, o sea, creo que esta trilogía sí tiene eso muy a su favor, incluso más que la más nueva, porque ya no se siente como algo tan nuevo. Y aquí sí parecía algo mucho más novedoso en ese sentido, en términos de diseño de personajes, que son muchísimos. Digo, mencioné esos porque son los que a mí más me vuelan la cabeza. O sea, para mí Grievous es una cosa tan rara, pero tan maravillosa. O sea, es como, o sea, qué cosa tan chingona es eso. Ay, Entonces, bueno, sí. Y tiene una historia, uf. Digo, no vamos a poder contar las historias de todos los órale, malvados y cómo pero esa luego me nacieron, la cuentas porque sí, pero sí, tiene una sí, historia muy buena, el general Grievous. ¿Por qué es muy larga? sí. Es que en esta trilogía, como dice, ¿no? O sea, a George Lucas no le daba tiempo de presentar a todos los villanos, ¿no? Entonces, como cada película era un nuevo villano, ¿no? O sea, Darth Maul, ¿no? En la primera, y de repente ya salió otro, ¿no? En la segunda, Conde Dooku, ¿no? Y también sale Jango Fett, ¿no? Y después en la tercera, General Grievous. Pero, o sea, todos estos personajes tienen más historia en la caricatura de Clone Wars, ¿no? Que es donde yo me enamoré de Star Wars. O sea, tienen una historia muy buena, A ver, cuéntanos ¿no? un chismecito de uno Sí. de ellos. La más dramática. La más dramática. Pues creo que... híjole. Mm, la más dramática. Creo que me quedaré con Darth Maul. Darth Maul. O sea, porque hasta fue el personaje, digo, ya saliéndome un poquito de contexto del episodio uno 2 y 3 fue el personaje que más se extendió. O sea, Darth Maul aparece en novelas, y nosotros, digo, los que vieron nada más las películas, digo, lo vieron en el episodio uno y adiós, hasta ahí se quedó, ¿no? Darth Maul. Pero tiene eh, viene desde abajo, solo conoció el odio, por eso lo agarró o lo entrenó Darth Sirius, lo utilizó como pues los Sith utilizan a sus aprendices y lo dio por muerto, ¿no? Pero él comprendió o sea, que él había sido un peón cuando él ya no tenía piernas y tuvo que arrastrarse en basura para, eh, para poder sobrevivir. Solo el odio lo mantuvo vivo, se puso unas piernas de robots de un basurero, empezó a vagar por el desierto. eh,
justo pensando en qué es lo que él había hecho y cuáles eran los planes de su maestro, ¿no? Ya que lo daban por muerto. Entonces ya no era un peligro, pero él siguió luchando por sus beneficios, queriendo convertirse en el Gran Cid, ¿no? Y pudiendo llegar a ser la competencia del mismo Palpatine. Tanta es la historia de Darth Maul que tiene participaciones en las caricaturas, o sea, por así decirlo, cuando tenía aproximadamente 30 años, ¿no? En el episodio uno tenía ahí como unos 20, ¿no? Máximos. En The Clone Wars como unos 30 cuando trató de, bueno, él generar un conflicto en la galaxia. Después se toma hasta su vejez, cuando pues lo termina matando Obi-Wan, porque bueno, él seguía resentido, ¿no? Que le había cortado las piernas. Pero tanta es la historia de Darth Maul que se anunció hace poco que le van a sacar su, su serie animada en donde llegó a confrontar a Palpatine, en donde en algún punto de su vida, como en los 30 a los 40, llegó a enfrentar, o sea, llegó a planificar tanto, llegó a tal poder en la galaxia que llegó a ponerle frente a Palpatine, ¿no? O sea, entonces creo que me Órale. quedo con Darth Maul. Que eso va mucho de lo que se le llama la regla de los dos, ¿no? O sea, Palpatine al haber justamente desvivido a Darth Plagueis, ¿se llama? Darth, su maestro, es Darth Plagueis, ¿no? Sí. Sí, el maestro de Palpatine. Sí, bueno, de Darth Sidious. De Palpatine. Justamente Darth se queda ya como Darth Sidious. Y conforme va el tiempo, él tuvo como su no sé, alumno, su Sith. Sí, su Primero aprendiz. fue aprendiz, primero fue el Conde Dooku, me parece, y posteriormente ya se venía arrastrando Darth Maul porque Darth Maul tenía más potencial que el mismo Conde Dooku, ¿no? Y lo iba a desechar, según yo, porque evidentemente a la llegada de Anakin, ¿no? Fue así como Sí, nada más un peón que quiso manipular de cierta manera a Palpatine para hacer su aprendiz ya definitivo, Al definitivo. mero mero. ujú, Sí, ¿no? o sea, cuando él iba encontrando un aprendiz más No, poderoso, decía, con ese me quedo, con ese me voy. Pero justo la regla de los dos es muy interesante porque al final tú para llegar a ser ese Lord Sith Supremo tenías que desvivir a tu maestro. O sea, sí, sí, tenías que darle sí. cuellito. Entonces, pues él sabía cómo relacionarse con sus aprendices, porque él es un maestro de la Sí era, estrategia, Darth Sirius, porque sí sabía era que muy Sí, debía de inteligente, ¿no? relacionarse. Sí. Sí, es un estratega Y nato. sí, justamente, sí, justo creo que es era un muy político. personajazo. Sí, Sí. al margen de lo que estamos diciendo, como personaje es increíble. Ya no estoy tan seguro de qué tan feliz me hizo volverlo a ver en la trilogía nueva, en la última, pues. Pero en esta sí me parece maravilloso. O sea, es como todo este planteamiento, sí, muy político, pero o sea, bastante Está increíble. maquiavélico y Eh, un Maquiavélico, sí. personajazazazo. Y creo que es lo que le da bastante profundidad también a otros personajes que medio vimos en la primer, ahora sí que en la saga original, porque yo me acuerdo mucho tener imágenes, yo no había visto las películas como tal, pero yo tenía imágenes de The Clone Wars y quizá un poco de esta trilogía de la que estamos hablando, del maestro Yoda, y lo veía así como muy sabio, hablando chistosón, pero así como peleando. Y cuando empecé a ver las películas y lo vi en la saga original, dije, ¿y este viejito loco que, o sea, neta, ya se murió? ¿Qué pasó con lo que yo recordaba, no? Como con lo que en mi mente era el maestro Yoda, porque nada más lo veía así como haciendo cosas, como un moped. Sí. Este, y bueno, aquí se le da mucha profundidad, por ejemplo, al maestro Yoda, ¿no? Y dices, bueno, ya entiendo por qué fue importante y por qué pudo como ser un punto de inflexión para Luke, ¿no? En su momento. Y así, pues creo que todos los personajes sí tienen un poquito más
profundidad. El mismo Obi-Wan, que bueno, sí tuvo, Uf. no era un viejito loco, pero pues sí estaba viejito. Creo que aquí es maravilloso lo que se alcanza a ver de él, más allá de lo que pudimos ver en la saga original. Entonces, en términos de personajes, de profundizar personajes, pues creo que lo hacen bastante bien. En muchos casos. En muchos casos sí. En otros les hace falta, pues, por tiempo, pero Sí, fue creo un que buen hablando de inicio. personajes, o sea, creo que es momento de tocar la tecla peligrosa. ¿Qué pasa con Jar Jar Binks? O sea, porque creo que es también de las Por cosas ahí, que... por ahí en Instagram lo mencionaron, ¿no? Ah, bueno, esa es una cosa maravillosa. Yo cuando vi esa teoría, dije, o sea, sí es un poco una jalada, pero dije, ay, me encantaría que fuera cierto, ¿no? Que dice que Jar Jar Binks es el verdadero mero mero del lado oscuro. Y Supuestamente hay un montón que estaba de arriba de Palpatine, ¿no? exactamente, que hay un montón de pruebas y teorías y demás. Digo, si es evidentemente. Es más, incluso decían que en la trilogía, la más nueva, la de Rey, él se iba a revelar precisamente como el mero mero, ¿no? Digo, al final, evidentemente no fue así, pero yo cuando vi dije, esto está muy divertido, sería padre. Pero pues la realidad es que creo que es uno de los personajes menos queridos no de esta trilogía, sino de la saga entera. No sé, tú qué opines, Isa, o a lo mejor también te sabes un datazo así como de, no, pues resulta que era nieto de no sé quién. George Lucas. Exactamente, Sí. que es George Lucas. Sí, no, es Híjole, un personaje raro. es que creo que fue más un personaje que lo Me metieron a parece que, fuerza, ¿no? ok. Es que, Yo lo veo más sí. como el personaje que le da ese tono un poquito más bobo, Ujú. más El cómico, alivio cómico. que estaba al final, El alivio ajá, ¿no? cómico, Al sí. final estaban muy ausentes en esta trilogía Citripio y R2, ¿no? Entonces, al no estar ellos tan fijos como sí lo fue en la de los ochentas, Ujú. aquí pues, evidentemente quien tiene ese papel un poquito más de como dirá, de chistosito, pues era Jar Jar, ¿no? Pero sí, ya, Sí, para mí al principio sí era muy odioso, ¿no? Ya después con el tiempo, ya te no, acostumbras a él sí, como los personajes. ya no lo odio tanto. Sí, 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 igual yo, me sí, quizá, pasó quizá es igual. raro porque, por un lado, la saga parece un poco más seria cuando se pone tan política y tan como con tantas capas, y por otro lado está Jar Jar Binks, o sea, que ni siquiera es como el mismo tipo de alivio cómico que eran R2D2 y C-3PO, ¿no? Como que sí se va a un nivel más básico, como bobo, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces quizá por eso chocaba más, porque por un lado eran un montón de capas políticas, que si el Senado y Que justo tu abuelita cuando y mil cosas, y de repente sale esa cosa y dices como, "Ay, no entiendo". que justo cuando suplanta a Padme en el Senado, ¿no? Para todos fue como, ¿de qué habla? O sea, de que, bueno, al menos no para todos, ¿no? Yo hablando por el mundo. Pero al menos desde mi percepción fue, ok, vienes toda la serie burlándote de este personaje, en el cual en realidad no aporta a nivel contenido, póngalo a tomar una decisión importante. Y que entonces en él parece que Es recae una... la cascada de efectos de la caída del Senado. Entonces, o sea, a mí como ese alivio, yo digo, y que de ahí sale mucho la Es como una teoría. crítica sí, es como una crítica a los diputados plurinominales, ¿sabes? O sea, Sí. ponen, sí que Sergio hayan votado Mayer por ellos, enfrente. es como de, no, pues este güey llegó ahí. Exactamente, ahí está, tomando decisiones importantes. Es un cameo de los partidos políticos mexicanos, ¿no? De Exactamente, es como cómo, de cómo llegó ahí. cómo llegó Dice, Jar Jar ¿cómo que a... Carmen Salinas es diputada? Ah, bueno, pues es. ¿Cómo que la tigresa era Híjole. diputada? Ah, pues ahí está, Jar Es Jar Binks también. que George Jar Jar Lucas era Binks, gran fan de la política mexicana, es lo que no Gran, saben. gran visionario. Que sí, lo que he leído es que sí se metía en todo. O sea, que realmente quizás su gran virtud y gran también defecto podría ser que como que no delegaba mucho, se metía absolutamente en todo. Yo digo, de un poco de primera mano, sé que, por ejemplo, hasta en el doblaje,
el director de doblaje y las voces tenían que ser aprobadas directamente por él. Eso lo sé porque mi maestro de doblaje fue el director de esta trilogía, del director de doblaje, evidentemente, de esta trilogía, y voz de Jar Jar Binks, Wow. hablando de él. Entonces, sé que casi personalmente George Lucas tuvo que aprobarlo a él como director y al casting que se proponía como las voces. Por cierto, buen doblaje el de esta trilogía. Pero más allá de eso, en temas de efectos, o sea, entiendo que él no quería ser el director de esta saga, pero tuvo que asumir ese rol porque quienes tenía en mente pues no pudieron, no aceptaron, o por la razón que sea, pero al final terminó súper metidísimo en cada detalle, cada pequeño detalle de este, de, de esto. Entonces quizás sea como muy su sello y a la vez también podría haber sido un poco lo que le jugara en contra, ¿no? Porque pues creo que no puedes estar al frente de tantos rubros en un proyecto tan ambicioso como esta trilogía, ¿no? Que tiene además no sé cuántos personajes, o sea, es bestial el número de personajes que se presentan aquí. Híjole, es que ahí sí, digo, antes de que terminemos con el tema de Jar Jar Binks, creo que es muy importante volver a ver a George Lucas, ¿no? Y, por ejemplo, hablábamos de Palpatine, ¿no? O sea, y el gran estratega que es, ¿no? Pero alguien lo creó. ¿Y quién lo creó? George Lucas, ¿no? Y al final, por ejemplo, a lo que me refería con que fue un personaje que fue un poquito metido a fuerza por George Lucas, pero siento yo, esto es como mi perspectiva, con cierta visión. O sea, después de 16 años de no tener nada de Star Wars, donde pues la primera trilogía era, el gran boom, ¿no? De personas, de niños que ya les crecían barba, ¿no? Entonces, después de 16 años, yo siento que dijo, esas personas ya, De, ya tienen de algo hijos, ¿no? canon, ¿no? También. Ya no van a comprar juguetes. Sí, ya no van a Qué comprar equivocado juguetes. estaba, ¿eh? Porque No, pero dijo, o sea, esas personas van a llevar a sus hijos y el contenido político de la primera película, La amenaza sí, va a fantasma, ser pesado. no lo van a entender. O sea, pero como yo, o sea, alguien de 7 años que la vio, me reí al principio, amaba mucho a Jar Jar Binks, ¿no? O sea, cuando la vi por primera vez dije, "Ja, ja, Mm. ja", de eso me reía, ¿no? Y el de las escenas ¿Cómo? de batalla, ¿no? Ah, claro, sí, Pero justo él trató de hacer fans, o bueno, de también bajar su película un poquito justo creada para niños sí. con barba a sus hijos, ¿no? O a las nuevas generaciones, ¿no? Después de 16 años, dijo, pues vamos a meter a Jar Jar Binks. Eran los 2000, ¿no? O sea, era como las películas en ese entonces tenían este alivio cómico bobo que al final lo que decía Barbs, ¿no? O sea, cuando le dan todo este poder a Jar Jar Binks de representar al planeta Naboo en el Senado, le dieron cierto... eh, una característica como de... Es un personaje noble, ¿no? O sea, aunque la riegue, aunque Sí, sí, o sea, es bobo, pero es bobo, no es malintencionado. exacto, pero no te va a traicionar. Y eso era lo que quería Padme, ¿no? O Exacto. sea, noble al final, ¿no? Bueno, Sí, lo más noble, ¿no? Parecido. sí, bueno, Pero bueno, ese es un buen punto, el tema de la edad. Que sí, bueno, yo repito, yo lo vi a los 25 años, entonces pues no me morí de risa con Jar Jar Binks. Tampoco me cae tan gordo, ¿eh? O sea, yo no sentí como eso de enterarme que era tan detestado fue después, porque o sea, no era mi personaje favorito, pero pues no me molestaba. Dije, pues ahí está. No me parecía tan repelente, pero sí después me enteré que para muchos era sí, molesto. Pero bueno, tiene sentido querer conectar de esa forma con sí, nuevas correcto. generaciones y potenciales compradores Ajá, en el de futuro, figuras de X-Men. aquí estoy, Exactamente, comprando todo, exactamente. consumiendo ahí. Que A mí justo el fue uno de que, los giros a mí el que nunca principales me cayó de... Ah, chido, ¿quién, Omar? Tú yo. vas, Ok. no, tú Que ya uno de estás los... encarrerada. Ya. Que uno de los giros principales es de George Lucas, que hizo, que tengo entendido, que antes sacó los primeros episodios y, bueno, el 4, 5, 6
y entonces él compró o él adquirió todo, pues todo el universo, o sea, él absorber todo el costo en caso de no tener una buena ganancia para poder él hacer todo el diseño y que justo a nivel de mercadotecnia, entonces él pues tuvo una muy buena ganancia porque ya en estos episodios, en el uno 2 y 3 pues él era el dueño, amo y señor y justo, ¿no? El creador de todos estos personajes, pero a nivel creativo, económico, mercadotecnia, pero de diseño de personaje. Entonces, ya, solo quería soltar el datazo antes de seguir odiando a alguien más. Sí, 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 sí. correcto. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, Yo nada más George iba a decir que Lucas. a mí me Ah, caía muy mal este niñito de Anakin. Sí, Ah, el actor. nunca mm, me cayó. igual. También eso lo he escuchado, o sea, mm, O sea, no sé. hay muchos que les pareció muy tierno. A mí como que se me hacía Sí, de un sangre poco. pesada, no sé. Bueno, ya después vimos Híjole. que el actor era, o sea, cuando creció, Ah, que no es muy agradable. sí, no. Pero en su momento, no sé si ahí sí puede tener un poco que ver, que yo veía mucho la película del Regalo Prometido, y este niño es el mismo que sale en esa película, esta película con Arnold Schwarzenegger, que es navideña. Entonces, como que al verlo No. ahí fue como de, ah, mira, ahí está este niño, y no me pareció odioso. Ya después vi que en efecto es Todavía odioso más el chico, actor. ¿no? Todavía más chico, creo. Sí, no mucho más, ¿eh? Yo creo que Ujú. por ahí se iba, pero sí, un poquito más chico. Entonces, como que sí me pareció tierno y dije, ay, bueno, puedo entrar en la convención de que este niño es el Checo Pérez, y puede hacerlo todo. Y no me pareció odioso, odioso creo que no, pero también es algo con lo que me he encontrado al paso del tiempo. Y sí, insisto, he visto ya después entrevistas de él, ya no siendo un niño, que lo invitan a eventos y que es bastante desagradable y bastante pesadito. Al final, niño actor. Eh, Ujú. Creo ya que ya hemos medio hablado de eso. junkie, creo, ¿no? Sí, como muchos. Bueno, no hemos hablado específicamente de niños y niñas actores, que sería un buen tema, pero un poco lo hemos tocado y pues bueno, o sea, entiendo que no son las infancias más convencionales. Pero bueno, a mí no me pareció odioso el personaje. Pues sí agradecí que pues, no durara una película y ya pudiéramos ver a un actor más grande, que tampoco se ha salvado. También Hayden Christensen tampoco es que tenga las críticas más favorables en términos de su actuación. No sé si porque muchas de sus escenas sean con Ewan McGregor, que me parece Uf. que lo hace muy, muy bien en esta saga. O sea, que es alguien que se lo toma bastante en serio en ese sentido y que quizá por eso ese contraste choque, pero también he visto que el actor ya de grande, pues tampoco es del gusto de mucha gente. No, hombre, no, no. Eso. No me toquen a esos dos actores, digo. Sí, independientemente de sus actuaciones, eh, los amo, ¿no? O sea, los amo. Y todavía Ewan McGregor, o sea, es Papi McGregor, o sea, es... No, o sea, es un actorazo de eh, entrada y creo que aquí luce, o sea, se agradece que como Samuel L. Jackson, que no le hace el feo a este tipo que además está en esta saga, que no le hace el feo en el sentido de, "Oh, pues voy a hacerlo como sea porque esto es una estupidez". Como que no, se meten bastante en serio y eso siempre viene muy, muy bien. Bueno, Christopher Lee, que es un uf, pedazo de actor, o sea, por eso creo que luce tanto, además, el conde Dooku, pero sí estoy completamente de acuerdo. Y siempre viene bien que estos actores, actrices, pues se tomen en serio estos papeles y no los vean como con Uchi. híjole, y es que hablando de, bueno, los actores que mencionaste, o sea, ¿saben cómo llegó Samuel L. Jackson a Star Wars? O sea, y el No, peso que tiene, o sea, tras bambalinas, ¿no? No, 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 alguien... no, No, o sea, me sé como la anécdota de su sable, Uf, pero cómo sí. llegó, no. O No, no, sea, no. tiene que ver con el anécdota es de buen su sable. sable. Sí, Pues sí, y su el único, historia, el único. Muy el amorfos. único, muy amorfo, sí, Exacto, muy literalmente. amorfos. O sea, es George Lucas lo quería él. O sea, no quería nadie más que interpretara su papel de Mace Windu.
Otra cosa es que es Mace Windu, ¿no? Pero bueno, ahorita quedemos con el actor, ¿no? Samuel L. Jackson, o sea, era el elegido para George Lucas. Entonces, él, o sea, no hizo casting, ¿no? O como se le llama esto que cuando tú Ujú. participas por obtener el papel, ¿no? Sino, aquí tienes, ¿no? Toma el guión, dime si quieres, ¿no? Pero yo, por favor, lo que tú me pidas, digo, yo te quiero ahí, en la saga. Ah, ok, perfecto. Días después regresa. Obviamente él era fan, ¿no? O sea, digo, se fue convirtiendo en todavía más fan, pero le pidió, Sí. bueno, quiero que sea, que mi personaje tenga algo característico, algo que nadie en el universo tenga. O sea, nadie. Y George Lucas dijo, ok, vale. O sea, lo cerramos, ¿no? Trato cerrado. Ideó este sable color morado que tiene, bueno, otro trasfondo de que pues el color de los cristales Kyber es dependiendo, bueno, del portador y entre... Si tiene ese color tan especial es porque el portador es un chingón, Sí. ¿no? Es un chingón. Ok. Entonces ya... y ahora sí hablando de quién es Mace Windu y por qué Samuel L. Jackson dijo, claro que voy a ser Mace Windu en Star Wars, es porque a Mace Windu nadie le podía ganar. Nadie le podía ganar en un combate de sables. Justo, obviamente, porque vemos cómo lo derrotan, ¿no? En el tercer episodio, ¿no? Pero en un combate de sables, bueno, hasta en desventaja, él iba a ganar porque él tenía un método de bueno, un método de aprendizaje como de espadachín que nadie más tenía, que él solamente lo había podido desarrollar. Entonces, no nada más tenía su sable de luz especial, un color morado, sino tenía un estilo de pelea que ni el mismo maestro Yoda tenía. Entonces, Ujú. si tú te enfrentabas a él en resumen, De hecho, Sí, pues de hecho lo tenía a Palpatine, bueno, a Darth Sidious lo tenía pues entre las cuerdas, justo es lo cosa exacto. que... que Ujú. Yoda no logró con la facilidad, yo lo decía entre comillas, que Sí, parecía que él lo había logrado. Digo, ahí su destino triste, porque ese sí me dolió. Digo, yo no sabía nada, pero dije, ay, qué pobrecito. Pues fue como este ataque sorpresa, ¿no? Este elemento inesperado y bueno, y de alguien tan poderoso como el elegido. Pero sí, o sea, se veía como esa maestría del personaje, creo que sí está muy bien plasmada. Bueno, y además decía Samuel L. Jackson que al leer el guión y ver esas batallas tan gigantescas, dijo, yo no me voy a ver, o sea, yo cómo me voy a decir sí. a mis hijos, a mis nietos, así como de, mira, ahí estoy. Entonces, bueno, el sable es un buen indicador para ese tema, pero sí, Sí. Y, es otro o personaje sea, que también es muy afortunado y esta es una duda. O sea, el color del sable sí, de Anakin es especial, es distinto. Porque creo que lo que retoman mucho en las últimas es el color de los sables, ¿no? O sea, en la 7, 8 y 9. Mm, ujú. O sea, es duda. No, en este caso, por ejemplo, siempre se caracterizó los Sith rojo, ¿no? O rojo, sea, el único color que verde y iba a dar, azul. exacto, justo verde y azul los Jedi. Entonces, eh, sí, Samuel L. Jackson fue un poquito caprichoso, ¿no? Ujú. Su color de sable. Y Lo justo quiero morado. lo quiero morado. O sea, ese va a ser mi característica justo para que decirles, ah, miren, entre todas esa batalla de lucecitas, ahí estoy yo. Y bueno, partiendo ya rápido, el color amarillo de como la última trilogía, que bueno, en su momento tal vez hablaremos de ella, pero bueno, ahí la dejamos en ese momento. El color amarillo es característico de los guardianes de templos Jedi. O sea, guardianes que cuidan pues esta parte, la historia de los Jedi, ¿no? No le voy a decir religión o la doctrina Jedi, ¿no? Entonces, por eso como rey es es la última guardiana, si se le puede decir así. Por eso, bueno, bueno, también hay otro contexto de los sables amarillos, pero viene bien como poesía, ¿no? Que es que sea la guardiana
de los conocimientos Jedi, ¿no? En ese futuro. Justo hablando de los actores, me parece que es otro ejemplo más del impacto, ¿no? Cultural en el cine, lo que representaba Star Wars, ¿no? Porque hablando de un Samuel L. Jackson que para principios de los 2000 pues venía de una carrera ya que se estaba estructurando muy sólidamente, ¿no? O sea, venía de películas como Pulp Fiction, ¿no? Que justamente la mega rompió. Ujú. Se une McGregor, que también había trabajado Trainspotting, ¿no? Y, o sea, una nueva actriz como Natalie Portman, que venía haciendo cosas muy, muy bien desde niña. Y pues se suman actores de renombre y con justo una carrera hacia futuro bastante prometedora, ¿no? Y muchas veces para algunos es cierto riesgo meterse en historias que son tan populares, ¿no? Porque de cierta manera pueden ahí, pues, minimizar justamente esa parte de llegar La a seriedad de sus carreras, ¿no? Entre exactamente, comillas. ¿no? Pero Star Wars es algo que pues que te llega una vez en la vida y sí o sí creo que muy pocos se pondrán ahí a cuestionar si le entran o no, ¿no? Ujú. Sí, y tomando el tema de Sí, sí, completamente. Christopher Lee, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea, a él le ofrecieron ser Conde Dooku Mm, y, por ejemplo, su background, digo, aparte de toda su carrera Otro más, artística, sí, 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 totalmente. otro más es que maestrazo. sabía usar espadas. O Sí, sea, es era que un ese hombre, espadachín. podríamos dedicarle un podcast a la vida de ese señor, que la verdad es alucinante, pero sí, 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 sí. Si conoce a Tolkien, Ah, sí, entre muchas monerías. Sí. Sí, no, Ay, ese hombre estaba en otro nivel. pero justo creo que no toqué el punto del niñito, de Anakin. O sea, cuando yo lo vi, perdonen, tenía que sacar esto. O sea, yo no lo pude odiar No, dilo, porque dilo. dije, yo quiero ser él. O sea, yo quiero ser él. Yo quiero conducir Ah, un una pod, vaina, ¿no? Una vaina así. Con dos motores, con dos turbinas super gigantes a 700 kilómetros por hora y tener tantos reflejos. Y después que digan, va, tú vas a ser Jedi. No, yo no quería ser ese niño. el sueño. El es que sueño. Sí, y es es que una de es. las escenas más emblemáticas, ¿no? De toda esta trilogía y creo que de las mejores de la primera parte. Justamente la carrera de vainas es muy entretenida, ¿no? Y justamente con toda esa parte de de cómo hay corrupción, ¿no? De cierta manera, los francotiradores, o sea, creo que hay cositas y detalles bastante interesantes, cómo se gira en torno, ¿no? A todo esto, todo este festival, o no sé cómo llamarlo. Uy, es que esa escena, digo, si podemos retomar un poquito, esa escena bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero yo creo que a George Lucas es lo que más le apasionó y donde, de cierta manera, en el episodio uno entró más. ¿Por qué? Porque su primer amor de George Lucas antes de la cinematografía fueron las carreras, ¿no? O sea, él fue mecánico, o sea, estudió mecánica, corría carros, pero se accidentó, ¿no? Pero bueno, en su mundo y en su creación dijo, esta escena vamos a hacerla fregona, vamos a hacerla épica, a su manera. Entonces dijo, bueno, los de sonido, váyanse a grabar sonidos de la NASCAR. O sea, sonidos para ambientar la carrera de Ok. pods, ¿no? O sea, cuando se escuchen los motores, o sea, bueno, las turbinas de, de la carrera, quiero que sean motores reales, ¿no? Y motores poderosos. Y dijo, bueno, y también tiene muchas referencias como a carreras de Na- cuadrilla. nada, nada de Surus Ajá, tuneados, sí. ¿no?
carrera, motores V8, por favor. Entonces, digo, o sea, le metió todo su amor, o sea, el amor de los autos, el amor a la historia romana, o sea, toda esta inspiración de las carreras de cuadrillas, ¿no? O sea, de los romanos y, y a super altas velocidades, o sea, y extrema, ¿no? Aparte. Y pone a un niño ahí, ¿no? Pip, Sí, en todo ese exactamente. peligro. Sí, justamente creo que es otro tema bastante interesante, la referencia hacia la cultura romana, también me parece, y va muy acorde, ¿no? Al estilo del planeta de Tatooine, o sea, hay Ujú. cositas bastante brillantes eh, que si le empieza a rascar, pues hay mucha referencia, ¿no? Y creo que eso lo hace Star Wars, no solamente ser una historia de naves en las galaxias y espadachines, sino hay realmente un trasfondo bastante exquisito que para por ahí la gente que no se ha adentrado eh, se va a topar con esto, ¿no? Sí, tarde o temprano, ¿no? Creo que si le van agarrando amor, te va jalando, te va jalando el por qué lo hizo así, cómo lo hizo así. Que ya para ir como cerrando, vamos a hablar como de la escena más, de las escenas más importantes, o al menos de la favorita de muchos, que es la No, pues tercera como película, ¿no? O sea, me parece que algo que pasa en la que tercera. también falta el tema del romance. Ah, sí, sí, sí. Del romance. Que al final, pues, Sí, es como este, lo que hace caer el efecto de todo lo demás, ¿no? Como el miedo a perder a Padme. Eh, pero justo, no sé qué piensen, pero la segunda es como que es donde empieza como todo este tema de romance, todo este tema de miedo y todo este tema del encuentro al, a la ciudad donde mataron a su mamá y que entonces este señor dijo, yo venganza, ¿no? Y que a partir de ahí es un punto clave hacia la pérdida, ¿no? Como personaje central, Anakin. Pero creo que algo importante en las películas es que te va marcando la línea de Anakin, pero del otro lado te va marcando qué está pasando en la República, ¿no? Y si en la República, sí, ¿no? ¿Qué está pasando en la República? Entonces, mientras está pasando todo esto, creo que algo es que el personaje de Obi-Wan es el que descubre que están haciendo los clones, ¿no? Y que llevan desarrollando mmm, pues esa tecnología de los clones muchos años por mandato de alguien, que ya después nos dicen que es por mandato de Palpatine, por el plan de la Orden 61, ¿sí? 66, orden Oh, 66. Ah, bueno, cerquita, 5 más, 5 pesitos más. Entonces, o sea, creo que para poder conectar las historias, la segunda es, ¿no? Como aquí están los puntos centrales que van a desarrollar la maldad, no solo de Anakin, sino de algo que ya se venía cocinando con o sin él. Solo necesitaban el detonante. Sí, sí, creo que la película 2 por eso se le da tanto peso a estas escenas telenovelescas, ¿no? Pero con planos muy increíbles de la historia romántica pues, entre Padme y Anakin, justo porque tenían que hacer ese vínculo un poquito más, bueno, avivar esa llama, ¿no? exacto. para, La para pasión. la no, pasión. y, Y bueno, lo hacen muy bien. Bueno, no muy bien, sino muy telenovelesco, la verdad. O no, sea, y también regresando a lo que platicábamos sobre esos tintes religiosos, pues también Padme figura como esa tentación, ¿no? Esa Ujú. tentación que hace referencia también a Magdalena, o sea, hay cositas que se siguen envolviendo dentro de muchos temas y que al final se cierran, que son parte de ese mismo equilibrio que estábamos platicando, ¿no? Ni todo es blanco ni todo es negro, sino tenía que haber
una justificación, ¿no? Pues ahí George, algunos lo tomarán por bueno, otros no, pero George lo tomó de esa forma, ¿no? De vamos a agarrar un vínculo amoroso para traer esa dualidad entre esos dos caminos, ¿no? Sí, que termina como además por cerrar el destino, ¿no? A raíz de esta relación, evidentemente vienen el nacimiento de sus dos hijos y pues que son parte fundamental de lo que viene después, ¿no? De la historia que sigue, entonces pues es un elemento muy, muy importante en esta cuestión. Y pues sí, yéndonos como también a la parte de escenas importantes, pues creo que esta crudeza de Anakin desviviendo a los niños es una Uh, cosa poco, pero qué poco cine. vista. Digo, no lo vemos, pero es claro que ocurre. Y es, Pero- insisto, una crudeza que no suele ocurrir. O sea, hasta en las películas de terror clásicas, como que los niños están a salvo, ¿sabes? Es como de, ay, casi le pasa algo, pero no, porque es un niño. Y aquí, pues, como que termina de aclarar pues eh, hacia dónde se está yendo de una forma muy, 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 muy contundente. En pues es que Disney ese nivel de Junior, tensión, ay, ah, ajá. no, que en Disney Junior hay una caricatura que se llama Star Wars, las aventuras de los jóvenes Jedi. Ah, Y sí. entonces justo es muy Sí, gracioso. la vi que están ahí muy felices y dije, ay, No, es, bueno, todos sabemos cómo va a terminar la caricatura, ¿no? Gracias sí, es a como de, Anakin. no sé si quiero ver la caricatura, pero me avisan del final de temporada porque eso va a estar interesante. Sí, sí la Ay, he sí. visto y digo, ay, oye, eso no termina bien, o sea, no se encariñen con el pequeño Timmy o como sea que se llamen, porque eso no termina bien. O sea, no. Ay, sí. Sí, sí la vi. Pensé exactamente lo mismo que tú. Oigan, Pero pero justo lo que le decía, sí. el nivel de tensión que se maneja en esa escena no se vuelve a Ujú. repetir en ninguna otra trilogía, ¿eh? O sea, ni la de los ochentas, ni la reciente. Creo que esa escena es una de las más icónicas y fuertes Sí, que tenemos, ¿no? sí, no es. Creo que inesperado además. O sea, como que no te la No, ves venir. sí. No, ahí sí Y difiero, pues la difiero. batalla, ¿no? Ya para... No, perdón, A ver. A ver, justo hablaban de... difiere. Sí, sí, sí. Ahí pongo un poquito, un granito de mi parte. Porque todos recuerdan cuando justo, ¿no? O sea, va a desvivir al niño güerito, caucásico, perdón, y pum, lo termina, pues no se ve en pantalla, pero lo termina desviviendo, ¿no? Pero ese es en el episodio 3, pero en el episodio 2 Ujú. cuando va, o bueno, cuando tiene esta premonición, ¿no? En sus sueños y sabe que debe de ir a visitar a su madre, esta fue raptada por, bueno, los moradores, ¿no? De esa tierra, del desierto, de Tatooine, los Tosken, ¿no? Ujú. Ya términos ya muy de raza. Pero bueno, estos personajes en ese momento se les dio un toque salvaje, ¿no? O sea, como un poco las culturas de indios, ¿no? Tal vez de Norteamérica, en donde pues raptaron a una persona, la torturaron y bueno, al final en esas comunidades hay familias, ¿no? O sea, porque pues es un pueblo, ¿no? O sea, tiene que haber papás, mamás e hijos, ¿no? Entonces tampoco se ve en escena, pero sí lo termina relatando Anakin, ¿no? Que cuando él llegó vio a su madre y murió en sus brazos, ¿no? Él salió de la cabaña en donde habían torturado a su madre y lo primero que hizo es, o sea, no se dice a cuántos, pues acribilló, pero fue no sé, todo el pueblo, todo el pueblo. Y eso se lo relata Padme, ¿no? No sé cómo no vio la red flag, ¿no? De, oye, acabo de... El amor. Ah, sí, 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 el amor. Y era porque, y justo en la película número 2, ¿no? O sea, pero dijo, acabo de... El amor lo puede todo. Pero acabo
de hacer eso, tal vez por el amor que le tuve a mi madre, ¿no? Pero bueno, ahí ya él había eh, eh, admitido que justo ya había tenido temas con niños. Entonces en la tercera no fue, la escena fue la icónica, ¿no? O sea, cuando, Maestro Anakin, ¿qué vamos a hacer, no? Y de repente, pues no dice ¿Qué hay de nada. cenar? Haga- Espada es lo que hay. Sable. Sable para ti. Sable Dios. Más oxígeno para mí. Trácalas. Sí, justo. Ok. Sí, sí, ya. Ay, sí. Pero bueno, Sí, bueno, entonces sí, ya tenía como sus antecedentes. exacto. Sí, Malvados. es curioso que lo digas porque creo que todos tenemos más en la mente pues esta escena de la tercera, pero bueno, sí ahí había Indicios de su maldad. señales, bueno, no señales, Ya claros sé. indicios. Sí, no, Sí. bueno, bastante claros, sí, bastante claros. Pero bueno, así es de complejo el amor. ¿Qué se le va a hacer? Pues bueno, Y igual esta parte de la Orden 66 que ya decían, pues igual bastante buena secuencia, o sea, a nivel como ay, ¿de qué está pasando esta tensión? Es bastante buena. Y como la escena del enfrentamiento, de la batalla entre maestro y alumno, creo yo que está bien lograda, además en el sentido de que, bueno, ya sabíamos, o sea, ya sabíamos dónde iba a terminar, pues, o sea, creo que no era un secreto que se iba a convertir en Darth Vader, el cómo era importante, pero aún así, teniendo esa información, creo que está bastante bien logrado, ¿no? Esa secuencia y logra ser emocionante, aún sabiendo, pues, cómo iba a terminar esto, ¿no? sí, 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 también creo que es, a mi parecer, de las 9 películas, esa batalla es incluso mejor, a mi parecer, que la de Darth Vader con su hijo, ¿no? O sea, Sí, totalmente, de sí, acuerdo. sí, es abismal esa. Y más que la de Rey con Kylo, ¿no? Sí, Uy, esa ni la cuenten, por favor. Pero sí, totalmente de acuerdo. no, la escena de la última batalla con Anakin, o sea, tiene un trasfondo, o sea, todo Star Wars tiene un trasfondo, digo, a mí me encanta, ¿no? Pero, o sea, revolucionario igual, o sea, porque involucró a que los actores, hagan de cuenta que los actores estuvieron ensayando por meses esa coreografía, por meses, y no lo hicieron dobles, ¿no? Sino ellos mismos por pues, el amor que le habían ya agarrado a su personaje, dijeron, tenemos que hacer que este cierre sea épico. Y George Lucas también dijo, tengo que hacer que este cierre sea épico. O sea, y hablando de un tema muy importante, la música. La música en esa escena, o sea, George Lucas, bueno, no escatimaba en producción de música, pero le invirtió, o sea, para que toda la orquesta fuera grabada en este estudio famoso de Londres, donde también estuvieron los Beatles. Mm, eh, Donde la calle, ahorita. Abbey Road. Abbey Road, eh, Abbey Abbey Road, Ujú, Road. Abbey Road. Justo, o ok. sea, toda la Iba a sinfónica. decir Downton Abbey, fue un lapsus, pero Abbey Road era. No lo dije. O sea, ahí metió todo la sinfónica para que fuera lo mejor, o sea, lo mejor de lo mejor. Metió escenografía y CGI, lo Que mejor está de a lo mejor. cargo John Williams, ¿no? Tengo entendido. Mm, Ay, disculpen, ahí sí desconozco quién esté a cargo. Pero quien esté a Sí. cargo, quien estuviera a cargo, gracias por hacer. Según yo sí. ahorita te confirmo ese dato. En Creo lo que que sí, pero checamos, pues vámonos ya sí, John Williams, sí, totalmente. al cierre, Barbs, con las preguntas, ¿no? Órale. Ok. Con las que nos ibas a hacer. Ok. No sé. ¿Cuál es su peli favorita de las tres? Pregúntame. La mía, puedo empezar. Ok.
Eh, Creo que la 3, porque al final ahí está como el punto o sea, ya, ¿no? Culmina no solamente la preparación de los personajes, sino ya, ¿no? Ya la presencia del héroe, ¿no? Héroe villano. Entonces, creo que la 3 tiene escenas bastante icónicas y creo que algo, lo que platicaba hace un momento, te deja con muchas dudas y justo esta curiosidad de ampliar el contenido. Entonces, para ti, Omar. Coincido totalmente. Yo ahí sí ni la pienso. Para mí la 3 es muy superior a la uno y 2. O sea, en todos los términos, en cuestión de narrativa, de esos cambios estructurales que hay, de cómo comienza la venganza de los Sith a ese final, y justo lo que decías, Barbs, final y principio hacia una nueva esperanza, ¿no? O sea, justamente me parece que al menos eh, a mi parecer no hay comparativa con, Y, o sea, y, con uno y dos. y que cabe aclarar que la cantidad de escenas de acción y de ciencia ficción que se emplearon en la tercera película, o sea, a nivel de porcentaje, es desde el primer momento nos empiezan con escena de guerra, 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 pelea, guerra, pelea, guerra, pelea, ¿no? O sea, es bastante a nivel de diseño de producción que se implementó en la tercera. Y ya. Y para ti, Mike. Además, ay, perdón, además, y también a nivel fotográfico, también me parece la más excelsa, ¿no? O sea, hay tomas muy bonitas del Senado, digo, hay mucho CGI, pero está muy bonita como se ve, ¿no? Sí. Ya, ahora sí. bueno, para mí también es la 3, ya había dicho yo. Mi trilogía favorita es la original, pero aquí está mi película favorita de todas y es la 3. O sea, de todo Star Wars, para mí es mi película favorita. Creo que es, o sea, termina todo como de encajar, todo este planteamiento político que decíamos, termina de encajar, es bastante vertiginosa en términos de acción y de emoción, o sea, confrontarte con tu alumno en el caso de Obi-Wan, creo que a nivel emocional es bastante fuerte y para todos los demás como esa confrontación de esta persona se está corrompiendo ante nuestros ojos, para el caso de Padme, para el caso de Mace Windu, que termina pues, siendo prácticamente eliminado por el mismo Anakin, entonces como esta entrada en conciencia de lo que está pasando, para mí es bastante emocionante de ver. Entonces, por eso es, creo que mi favorita. Y para ti, Isa. Ay, caray, la mejor de las tres. Mm, híjole, es que soy fanático de las tres, pero Bueno, tu es favorita. la favorita. Creo que sí, igual que todos, me voy con la tres, porque creo que aquí ya había perfeccionado, o bueno, había tenido tiempo para planear todo lo de la 3. O sea, todas las escenas, todo el intro, eh, justo, o sea, es que hay escenas muy icónicas en la 3 desde que eh, elimina al conde Dooku, eh, Sí. o sea, tiene hijos, o sea, al final se sabe que tiene hijos, toda esta Orden 66, o sea, cuando yo la vi, ya había visto la serie de Clone Wars, ¿no? Entonces yo me había encariñado muchísimo eh, con, con esto, con los clones, o sea, eran como que, qué padre, qué padrísimo, ¿no? Tener tantos hermanos, ¿no? Que se parezcan a ti. Y bueno, toda esta hermandad que se vivía como en el ejército clon, digo, me parecía, y con sus generales, que al final eran los Jedi, bueno, me impactó muchísimo cuando Pero, dices, sí, sí, sí. o sea, justo nos podrías explicar un poquito cómo es que de repente
¿no? Van y los matan, o sea, como... O sea, porque conocemos la escena a partir de la segunda película donde los están diseñando a partir de este personaje llamado Boba Fett, ¿sí? No, Jango Fett, era Jango. el papá de Jango Boba Fett. Fett. A partir de Jango Fett y de repente, bye, ¿no? Híjole, va, así resumido, porque bueno, ya estamos como en las preguntitas finales. Era porque tenían un chip, ¿no? Así tipo como el chip de Elon Musk, lo tenían plantado desde que eran, no sé, ¿cómo se le dice eso? Creados, ¿no? Desde que estaban en sus cunitas in vitro. Entonces, y la única cosa que tenía ese chip inhibidor, literalmente, era que cuando alguien en su historia, en su vida, les dijeran ejecuta la Orden 66, iban a matar a quien les ordenaran, ¿no? O sea, iban a... Entonces, en este caso fueron los Jedi. Entonces, bye. Cuando esa persona Estaban misteriosa les dijo... programados para Ajá, eso. exacto. Era la única cosa que le ponían en el cerebro para programarlos. Entonces, cuando yo vi eso, vi esas escenas, dije, no, no, ¿por qué? Y empiezan pues todas estas dos batallas épicas, o sea, una con Obi-Wan Kenobi y Yoda escapando del templo Jedi, ¿no? Abriéndose paso como verdaderos Jedis contra números de clones ilimitados. Bueno, Sí. y del otro lado, eh, teniendo la última batalla, o sea, épica en Mustafar, ¿no? Bueno, en este ambiente, en este planeta de lava, con Anakin, o sea, justo cuando ya diálogos muy importantes como tú eras el elegido, Anakin, ¿no? Eh, También confrontando la parte de que, pues, Sí, al sí, final, la gran confrontación. sí, o sea, sí era como, digo, Anakin conoció a su madre, ¿no? O sea, porque Sí. contexto así, rápido. Los Jedi no podían, bueno, los eran estudiantes o elegidos para ser Jedi, no debían Ujú. de conocer a sus papás, porque eso les podría tener apego emocional, ¿no? Que se podía convertir en, ¿no? Lo dijo Yoda, en odio y el odio lleva al miedo, etcétera. Ujú. Eh, Correcto. pero justo Anakin sí conoció el amor de una madre. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, lo más parecido a un padre que tenía Anakin era Obi-Wan, ¿no? Entonces, y para Obi-Wan, él también lo comprendía. O sea, eh, no se cuenta, pero o sea, sabemos que lo comprendía. Entonces, cuando se tienen que enfrentar y pues este lo deja sin dos piernitas y dos brazos, ¿no? Pero ahí Sí. creo que quien más creyó en él fue Quan Jong, ¿no? Sí, Ah, Qui-Gon Jinn. Sí. sí, como que termina heredándole a Obi-Wan esa fe, porque creo que el mismo Obi-Wan al principio No quería. no veía claro pues, qué onda, ¿no? Por qué tanto amor? Y pues termina así heredando esta responsabilidad, pero también creo que este cariño, y pues sí, Sí. ahí está lo fuerte en esa confrontación. Ay, sí. Es Entonces, sí. muy práctico decir ejecuten la Orden 66 ahora que lo pienso porque, o sea, los que crearon al Soldado del Invierno no vieron esta película porque para que el Soldado del Invierno de Marvel hiciera sus cosas tenían que decir pastel, bache, cucaracha, chancla, o sea, como 600 palabras para que los obedeciera, entonces eso me parece muy práctico, muy bien por los Siths que saben programar a sus killers, Y, clones. y en la numerología el 66 está asociado a los cambios drásticos. Entonces, no sé si por ahí Pues George sí, Lucas lo haya tomado, O es ¿no? Como Tauro qué más y cambio referencia. que la entonces muerte. dijo, no sé si eso tenga algo importante, pero yo digo. Ok, Ajá, y ascendente en algo. para poder cerrar, ¿cuál consideran que es su mayor red flag narrativa? O sea, ¿qué parte de estas tres primeras películas es flojona, no tiene tanto sentido? ¿O qué? ¿Por qué se necesitaron otros contenidos? ¿Qué piensan?
Yo tengo como dos momentos. O sea, yo pienso que Mm, justo la caída de Anakin, ¿no? O sea, para mí, o sea, culminando en el tema de que empieza a tener celos de Padme, ¿no? De repente su fijación es el amor a Padme y de repente celos porque convivió dos veces con Obi-Wan, ¿no? Y el otro, y el cuate nada más estaba ahí vagando. O sea, me parece que Bien tóxico. sí, ¿no? Ya estaba voladísimo. Entonces, justo esa línea y que ya después la termina ahorcando, esta línea de qué tanto no era amor, nunca fue amor. Me parece terrible. Eso por un lado, y por el otro, de repente estas escenas que son como muy lentas y que de repente nos llevaban a escenas muy rápidas. Mucho contenido y luego bajaba. Mucho contenido y luego bajaba. Pero creo que era algo muy de moda en esa época, o sea, la manera de las películas, y con eso me quedo. ¿Ustedes? Tú, Omar, ¿con qué te quedas? Yo creo que ahí retomo nuevamente lo que había mencionado sobre los midichlorianos. Para mí, narrativamente, lo que ya se conocía en la saga ochentera, eso de cierta manera mata mucho esa, pues El ese simplismo biológico. misticismo, ¿no? Sí, porque al final, recalco nuevamente, o sea, si ya tienes la tecnología para clonar, tienes tecnología para viajar interestelarmente, o sea, obviamente vas a tener la tecnología para cambiar la biología, ¿no? O sea, de un embrión y hacerlo a tu gusto. Entonces, podían haber hecho cientos de elegidos alterando los midichlorianos, ¿no? Entonces, eso es nada más lo que yo sí no me gusta de, de esta saga. Mike. ok. No sé si tengo algo tan claro. Es más una duda que probablemente se explicó en algún momento en las mil series y cosas. Pero yo me pregunto por qué R2D2 no le dijo a Luke Skywalker de alguna manera, como de, oye, este güey es tu papá, yo lo conocí, viajamos juntos por la galaxia, la pasamos padre, conocimos muchos lugares. No sé, no sé por qué. Digo, entiendo por qué Obi-Wan tiene como esta secrecía de, ay, sí, él mató a tu padre. Y esta cosa. Es como de Arturito sabe qué cosas, ¿no? Entonces no sé si esté programado para no decir la verdad o él esté más allá de todo y diga, no, esto es parte No, de lo que tiene que vivir. hay que No ser sé, prudentes, es ¿no? raro. Hay que ser sabios con esta información. No, bueno, pero es algo que, o sea, es de buen amigo decirle, oye, este que te quiere matar, ese es tu jefe. Yo esperaría que un amigo me Yo, lo dijera, ¿no? O Ah, sea, es como, yo sé cositas, ¿no? no, de repente exactamente, que sí, Alexa diga, porque oye, somos brothers. tengo La algo que traición. decirte, ¿no? Estoy espiando a tu vecino y tengo noticias para ti. Ajá, yo querría saberlo. Ok, O sea, es más de amigos decírmelo que no decírmelo. ok, expectativas en la tecnología. Escúchenos. Ay, caray. Tú, Insa. Ay, pero justo Mike tocó un punto muy importante, nada más antes de decir cuál es mi red flag. Arturito no sabía, y si hay una parte de que él se sintió triste, digo, estamos justo, como dice Omar, ¿no? En este mundo futurista donde los robots pueden o reflejan cierto apego tal vez a sus humanos, ¿no? Entonces, como el último reporte, bueno, sabemos que la Orden 66 aniquiló a medio mundo Jedi, entonces, bueno, Arturito estaba ahí vagando y de repente estuvo incomunicado, o sea, ya no tuvo noticias ni de los Jedi, nadie. Entonces, la última noticia fue que pues todos los Jedi habían muerto. Entonces él dijo, bueno, entonces mi querido Jedi falleció, ¿no? O sea, Obi-Wan no le dijo, ah, oye, no, Ok. dejé ahí medio quemado, chamuscado Oye, a tu dueño. ¿y por qué Obi-Wan? Esa es otra, pero no es otra Tú duda échale. igual tonta. ¿Por qué Obi-Wan no reconoce a Arturito en la... Digo, o sea, ya sé que se hizo primero una y luego otra, pero ¿hay alguna explicación de por qué cuando Obi-Wan viejo ve a Mm, Arturito dice como de, hey, yo te conozco?
¿O Eh, es tan viejo que ya se le Yo van creo, las yo creo cabras? que debe ser más un vacío, ¿no? De O guión. sea, puede ser, ¿no? Pero a lo mejor lo explicaron porque Pero a mí al denme un... tener tanto material y lo que nos ha contado mucho Isa, A lo es mejor que hay, sí se han dedicado a llenar huecos hay un que se han TikTok dado que por lo el explica. simple hecho de que una cosa salió antes. Ahora sí que la secuela salió antes que la precuela, por decirlo de una forma. Entonces, evidentemente eso trae huecos, pero que sí han ido resolviendo. Entonces, yo me preguntaba si este es un hueco que de alguna forma se ha resuelto en el cómic 327 o en el capítulo tal de Clone Wars, no sé, algo. A lo no, ahí mejor sí O fue. ya simplemente es algo que tenía se les barrió. principios de Alzheimer, ¿no? Y Puede ser. No, sí fue un. En Un todo, pequeño nada es perfecto. desliz. Un Digo, pequeño puede desliz. pasar, digo. Sí. No me quiero poner purista ni lo condeno, pero era una duda que dije, a lo mejor de alguna forma eso lo explicaron en algo que yo no vi, evidentemente. No, Entonces es dije, porque. aprovechando, lo voy a preguntar. No, ese sí fue un desliz ahí. tu personaje más Ah, bueno, pero Isa no infra... nos ha contado su red flag. Me estaba contestando mis preguntas. Ah, Sí, sí, Perdón. sí. cierto, cierto, Ay, cierto. híjole, es que la red flag. ah, ¿Qué podría ser? O sea, traté de pensar, por eso dije, no, mejor voy a contestar tus preguntas, porque, híjole, mi red flag narrativa. Es que, digo, si nada más me quedo con el episodio uno 2 y 3, ¿dónde la pondría? Ay, Dios mío. ¿En qué? Mm, mm, mm. Pues sí, me quedo con los midichlorianos, creo. Con esta parte de tratar de explicar más de dónde venía la fuerza, porque con Omar concuerdo, ¿no? O sea, creo que eh, en la trilogía original era la fuerza, o sea, no sabías tanto de la fuerza, pero eso lo hacía místico, lo hacía emocionante, lo hacía mágico, ¿no? O sea, como poder mover Ujú. cosas con tus manos, o sea. Entiendo el por qué después tal vez tenía que meter los midichlorians, pero digo, le bajo tan ese Sí, toque fantástico. Ya, creo que con eso me sí, quedo. sí, de Ahora acuerdo. sí, Omar. Pues ya, listo para rematar. Vámonos. Su personaje que crean más infravalorado de esta tercera parte, digo, de esta primera saga. Ay, no Este, sé. yo, yo, Infravalorado. yo arranco con Wayne John, ¿no? O sea, creo que es alguien que, a mi parecer, es justamente de los Jedi más sobresalientes. Y de ahí parto con esta técnica del fantasma, o no sé cómo llamarlo, pero viene de él, ¿no? Mm, O sea, no viene ni de un Yoda, ni, o sea, viene de él, ¿no? Que puedan tener esa opción de estar después de la muerte, ¿no? Esto se me hace muy interesante. Y dentro de las películas no se le da el timing más fuerte a lo que representa Qui-Gon, ¿no? Uy, Omar, sí, 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 yo totalmente. creo que Y, estaría de acuerdo con eso. y que Además tiene también qué como gran actor. sí, gran actor y tiene esta cualidad de, ahora sí que de ponérsele frente al consejo, ¿no? Como decir, güey, háganme caso, o sea, ese es un punto crucial, creo que para la historia, que es esta fe absoluta que él, por alguna razón, tiene en lo que ve en Anakin. Entonces creo que es como motor de historia, es fundamental. Uy, sí, Tu porque digo, Barbs. hablando un poquito más, perdón, de Qui-Gon Jinn, él era como la ovejita negra de los Jedi. O sea, era respetado porque era el que más contacto con la fuerza tenía, pero no era parte del gran consejo Jedi de esta como mesa redonda de los 12 maestros que dirigían todo, porque era rebelde. O sea, él si creía que algo era correcto, ¿no? Eh, lo hacía, ¿no? Entonces no era tan, eh, no seguía tanto la doctrina,
en sentido de que no seguía las reglas, ¿no? O sea, estipuladas por ya miles de años, sino que él se guiaba por corazonada. Entonces, entre esas corazonadas, Sí. Desde tenía ahí el más... click, yo creo, entonces, Ajá, ¿no? Con Anakin, exacto. que tenía una personalidad. Es igual, Sí, igual. rebeldona. Y por eso el contacto con la fuerza le permitió desarrollar esa técnica, o sea, porque era el más cercano. Nada más, contexto. Ok. ¿Tú, Barbs? Pues yo justo estaba buscando en estos datazos porque me puse a revisar personajes para poder tener yo una respuesta y alta cantidad de testosterona en estas películas, ¿no? La única mujer relevante dentro de la historia pues es Padme. Entonces yo dije, ¿qué onda? Y me puse a revisar lo que Ujú. habíamos platicado en otros episodios sobre el test de Bechdel, que pueden revisarlo. Pues la trilogía de Star Wars, la precuela, no pasa el test de Bechdel porque justo solo hay una persona, una mujer, eh, ¿no? Como una mujer en la Sí, obvio. trilogía y ya en la tercera solamente sus diálogos están asociados Y habla muchísimo de a- Anakin, además. hacia la preocupación o hacia el Sí. amor a Anakin. En la primera, donde nos presentan un poco más esta preocupación por su nación, ¿no? Puede estar presente, pero y que justo ya lo platicaremos en el siguiente episodio, pero tenía de parte agua ser un personaje distinto a Leia, ser un personaje que luchaba, ser un personaje inteligente que entonces estaba en la política, pero también siente mucho amor y ser el personaje central de la caída de Anakin. Entonces, como cae un poquito en este cliché pues muy de la era, complicado que tenga un personaje favorito y me quedo con que no tengo. Sí, pero más que favorito que quien sea infravalorado. Infravalorado. Pues ese, creo, pienso que ese. Me quedo con Padme. Porque nada más está como parte Sí, medular de Anakin. en términos de personajes femeninos, creo que ahí sí lo poco que he visto de Clone Wars, o sea, el haber creado, traído a Ahsoka. Ahsoka, por ejemplo, es un super plus. Me parece un gran personaje femenino. Que más bien todas estas cosas cuestionables que pudo haber tenido Leia y Padme como personaje, como tratamiento de personaje, lo resuelven mucho mejor con Ahsoka. De acuerdo. Entonces, bien por Ahsoka. Bien por Ahsoka. Sí, no, creo que, Uy, o sea, Padme empieza muy bien, pero se va diluyendo, ¿no? O sea, el desarrollo de ella se va diluyendo por la central de Anakin, ¿no? O sea, Sí, de una forma muy melodramática, como que, o sea, sí parece que hay un tema como de, ay, como es mujer, se fue por lo emocional y ya no es sí, tan lista ni tan como con líder, este garbo y poder que tenía político. estratégica. Ajá, es como, sí, es un tratamiento un tanto machista. Ujú. O sea, en ese sentido, pues, de desdibujarla, porque como es mujer, es emocional. Y como es emocional, ya no es eh, es lo que era, ¿no? Porque sí, me parecía a mí, de hecho, un personaje con mucha fuerza, pero sí, que se va desdibujando conforme avanza la historia. sí, sí, correcto. Con Padme Amidala creo que sí empezó como un personaje muy poderoso en la primera, un personaje importante, un personaje que se preocupaba por su planeta, un personaje que sabía de política a su corta edad. Creo que tenía 24 años, bueno, en la primera película. En la segunda totalmente cambió, ¿no? O sea, lo que más me importa es la seguridad, ¿no? O sea, la seguridad. En este amor de como las telenovelas mexicanas, ¿no? Me enamoro de mi guardaespaldas, ¿no? Exacto. Entonces, ahí cayó un poquito como su papel en el Senado y justo ese papel de poder que tenía esta princesa. Pero, bueno,
si podemos rescatar o hablar de otros, como introdujo Mike, de otros personajes femeninos, ya que tocamos el tema. Sí hay personajes más fuertes, como lo es Ahsoka Tano. Sí, es un personaje muy desarrollado, femenino, eh, que es mi personaje favorito femenino, aclarando. Pero también tenemos a la general Syndulla, que es, no sé si la han visto, una alienígena, bueno, sí, una alienígena con coletas, como coletas verdes, de color verde. Bueno, participó en la rebelión, ¿no? Pero es un personaje que como lo dice, ¿no? Es general, llegó a general de la rebelión. Y sí, digo, no sé si han visto Andor, pero es una joya, una verdadera joya. Andor, con nuestro querido paisano Diego Luna. Ahí Diego se Luna. da el contexto de Moth Mothma, que es una senadora que desafió a Palpatine en todos estos años del Imperio. O sea, tuvo el coraje de desafiar a un sistema imperial, totalitario. O sea, creo Ok, que sería un interesante. muy buen personaje si queremos hablar de un personaje femenino con poder. Bueno, con poder, Ujú. estratega, mm, que corrió peligro a su Sí, manera y que tomó decisiones muy importantes. Pero bueno, datazo. ok. Pues ahí estuvo. ¿Qué tal, eh? Pues ahí está. Mucho, Uf. mucho dato. Híjole, No, no, Mucho es dato. pero que necesitaríamos faltó nuestros personajes sin tema favoritos, dos ¿no, horas más, amigos? para Sí, revisar a Sí, detalle pero lo que es justamente toda esta primera trilogía, bueno, esta trilogía de principios de los 2000. la primera, segunda trilogía. Sí. Pues sí, pues ya hay que nos digan qué nos faltó, que seguro nos faltaron muchas cosas, qué momentos se nos fueron, qué personajes no tocamos tanto, porque bueno, pues ya el tiempo se nos acabó, pero pues, los leeremos con gusto. Y pues quién sabe, a lo mejor cuando retomemos Star Wars, pues, por ahí conectamos cosas con lo que nos escriban. Entonces, pues ahí está. Pues ahí y está. tu tiempo se Pues acabó. listo. Mil gracias, Isa. Gracias Así por ese es. aporte. Ahí, Gracias por ahí invitarme, estaremos, amigos. No, hombre. te Un queremos de Aquí es, vuelta gustazo. en esta es la tu casa. parte 2 parte 3, ¿no? Así mero. Sí, muchísimas gracias, Isa, porque tus horas que invertiste en esta franquicia, mira, Por fin están rindieron frutos, sí, es lo que decía. exactamente, frutos Y lo- increíbles. Entonces, muchísimas gracias. Gracias también a los que escribieron ahí en Instagram, que están pendientes. Entonces, bueno, ahí seguiremos preguntándoles. Y pues a los que están escuchando esto, pues también, muchísimas gracias. es correcto. Pues que la fuerza los acompañe. Hasta, Así es. hasta la próxima. Bye bye.